al tiempo, los versículos se van a proyectar, porque los domingos en la mañana, como ustedes la mayoría han estado en la escuela dominical 1:30, y después venimos al culto, así me es más fácil a mí y aprovechamos mejor el tiempo buscando los versículos. Hermanos, el cristianismo tiene más de 2000 años de historia y se basa en un legado de fe ininterrumpido. Hermanos, nosotros tenemos las Sagradas Escrituras, pero nosotros tenemos toda una historia doctrinal sacada de la palabra de Dios. Y por eso es que en el transcurso de la historia de la iglesia se han hecho concilios y se tienen catecismos para que nosotros tengamos registradas las doctrinas no más importantes, sino capitales, que tienen que ver con la salvación y con la vida del cristiano, y las tengamos ordenadas. Pero nosotros hoy en día no somos creadores de doctrina. Primero está en la palabra y ya alguien ha encapsulado esas doctrinas y nosotros tenemos ese legado histórico. Nosotros ciertamente, los cristianos de esta época, hemos tomado el relevo de otras manos y ahora continuamos la labor de confesar a Jesús como Señor, como Salvador, de proclamar la verdad de su resurrección, de compartir el fundamento sólido de sus enseñanzas. Hermano, tú y yo tenemos un compromiso, no es solo de venir a sentarnos aquí. Nosotros tenemos el compromiso de lo que creemos pasarlo a otros, a menos que Cristo venga antes de que usted y yo muramos. Pero tenemos un compromiso. Hay gente que solo absorbe. Hay gente que es una especie de esponja, solo absorbe, pero nunca, usted le exprime, no sale nada. Me recuerda a una china que yo la vi una vez madura y cuando la partí estaba seca por dentro. Hay algunos que están así. Hermanos, esta continuidad doctrinal es crucial, ya que en la fe cristiana no hay lugar para innovar. No nos sentamos frente a nuestras Biblias o con la Biblia en las manos pensando que vamos a encontrar en ellas algo que nadie nunca ha visto. Y hay gente que son descubridores de verdades bíblicas, pero están en su mente. Nosotros nunca debemos caer en ese gancho. No estamos para innovar. A lo largo de la historia, la iglesia se ha enfrentado a desviaciones de las verdades fundamentales y esas desviaciones se conocen como herejías o apostasía. Una herejía no es un error teológico menor, no es algo sin importancia, sino el abandono de algo que ha sido creído en todas partes, siempre y por todos los cristianos, siempre con base bíblica. Hermanos, hoy veremos no tanto una predicación como tal, sino un vistazo breve de este tema, ya que es tan amplio que una sola predicación no da para tratar ese tema. Y de hecho, esta predicación es un resumen de un resumen. Y como tengo que ser honesto, esta predicación es sacada de un estudio que yo estuve haciendo, no es mía, sino consideré que era buena, como fue buena para mí, consideré que también es buena para la iglesia y por eso quiero compartirlo con ustedes. Vamos a ver la definición de herejía y la definición de apostasía. ¿Qué es una herejía? Viene de una palabra griega que tiene la idea de tomar una decisión en el pensamiento y actuar diferente con respecto a un orden establecido. La herejía es: yo tengo un pensamiento, decido llevarlo a cabo, está contrario a todo lo establecido, a un orden que ya existe. Es un actuar personal, es algo que se basa en lo que a mí me parece. El hereje acepta solo aquellas partes del depósito de la fe que su juicio le recomienda. O sea, tenemos la palabra de Dios, tenemos doctrinas que son vitales, capitales. De esas doctrinas, el hereje toma lo que él cree
que es lo correcto, lo que su mente le dice. Existen dos tipos de herejía, pero al final es herejía y es pecado. Pero la han dividido dentro de la que es la material u objetiva. ¿Qué es la herejía material u objetiva? Es cuando la desviación doctrinal se debe a ignorancia doctrinal. Es ignorancia, a un juicio erróneo, una percepción equivocada, una comprensión imperfecta de las doctrinas, de la enseñanza bíblica. No es que el hereje tiene la intención deliberada de oponerse a la Biblia, sino que él lamentablemente tiene un conocimiento cojo de la doctrina. Y eso es peligroso, hermanos. Por eso es que la Biblia dice que hay gente que no puede ponerse, por lo menos en cuanto al pastorado y en la enseñanza, un neófito, un novato en la fe, porque son gente que sus conceptos doctrinales cojean. Pero está la herejía, que esta sí es de maldad. Es la que se llama la herejía formal. Y quiero que presten atención a esta definición, a las primeras palabras. ¿Qué es la herejía formal? Implica la adhesión obstinada y rebelde a una posición particular. Eso se llama pertinacia. Es una persona que es obstinada, es rebelde, donde la voluntad de esa persona se inclina libremente a adherirse a posiciones declaradas falsas por la autoridad de la palabra de Dios. No es la iglesia que dice que lo que ese hereje obstinada y rebeldemente cree y predica es malo. Es la Biblia la que dice que es pecado, que es contrario a la voluntad y a la naturaleza de Dios. Puede deberse a orgullo intelectual. Hermanos, hoy en día, dentro de tantas filosofías, en las iglesias cristianas se ha introducido lo que se llama profesionalismo. Y eso está haciendo mucho daño. Hay mucho orgullo intelectual, confianza excesiva en las propias capacidades. Yo soy un verdugo en Biblia. La ilusión del celo religioso. Hay gente que tiene tanto celo que cae en el fariseísmo. El fariseo era un celoso, contrario al saduceo, que era liberal. Entonces, el fariseo era tan celoso que se inventaba doctrinas. Hermanos, se han puesto a sumar todas las doctrinas y mandamientos que tenían los fariseos, que creo que tenían más de 6,000 mandamientos. Hay también la tentación de poder político o religioso. Hermanos, hay gente que le gusta ser pastores, les gusta ser predicadores, les gusta ser maestros, porque eso les acarrea poder político o religioso. ¿Qué sucede hoy en día con los políticos y muchos pastores? Los políticos le caen atrás a los pastores cada vez que hay campaña. Entonces hay gente que se ha dado cuenta de eso y se enganchan a pastores, a maestros, a predicadores para que los llamen y les ofrezcan. Y también hay gente que procura tener posiciones de liderazgo en las iglesias porque son un fracaso en el mundo. Ellos no han dado la talla en el mundo, entonces llegan a la iglesia, consiguen ilusos que los siguen y entonces se convierten en herejes. Hay otros que quieren bienes materiales, nivel social, y hay otros que sus deseos, si esto es malo, hay otros que todavía sus deseos son peores. Hay gente que cae en herejía porque eso le da rédito económico. Un pastor en los Estados Unidos le estaba pidiendo a su iglesia que tenían que ofrendar porque él quería un jet nuevo. Ya el jet privado de él estaba pasado de moda y él necesitaba un jet nuevo. Y hermanos, estaban ofrendando, pero mucho para que comprara su avión. Yo voy a hacer una coleta, compré una bicicleta. Hermanos, el hereje
el formal, lo hace de maldad a propósito. Hay otros que son herejes por ignorancia y porque se ponen a enseñar cosas sin ellos mismos entenderla. Eso es la herejía, es seguir su propio pensamiento, actuar conforme a lo que yo creo que debe ser, lo que a mí me parece. Ahora, ¿qué es un apóstata? Se dice que se comienza hereje y se termina apóstata. Pero también se dice que el hereje puede venir de afuera y entrar a la iglesia, y que el apóstata está adentro de la iglesia y después se declara. Esas son cosas que se dicen. ¿Qué es un apóstata? Bueno, viene de una palabra griega que significa apartarse de la posición en que estaba. Implica desertar, abandonar las obligaciones, las creencias o los ideales. Hermanos, no es que pierde la salvación. El apóstata es una persona que tiene conocimiento intelectual de verdades bíblicas, habiendo conocido la verdad. Ellos conocen la verdad. Hay cosas que cualquier ser humano que tiene cierta capacidad puede entender de la palabra de Dios. Entonces, el apóstata es una persona que tiene conocimiento intelectual, no significa que es salvo. Es una persona que desacata la autoridad, se rebela, hace un abandono o una ruptura de la fe. Y esa palabra, aunque es griega en el Antiguo Testamento, usted no va a encontrar apostasía como tal, pero la palabra que se usa en el Antiguo Testamento es volver atrás, recaer espiritualmente o darle la espalda a Dios. Nosotros encontramos en el Nuevo Testamento una ilustración que a alguna gente no le gusta, que dice que la puerca lavada vuelve al vómito. Es una puerca que aparentemente está lavada, pero realmente es algo externo. ¿Qué es lo que pasa con el verdadero cristiano? El verdadero cristiano es una persona a la que Dios le ha puesto deseos nuevos en el corazón, intenciones nuevas. El cristianismo no es algo externo. ¿Qué es lo que pasa con el apóstata? Bueno, que lo de él es externo, es una puerca lavada. Y yo le hago una pregunta. Por el hecho de que usted lave la puerca va a dejar de querer el lodo. Hermanos, los cerdos aman el lodo. Les gusta el lodo, se sienten bien en el lodo. Bueno, el apóstata es una especie de cerdo espiritual. La apostasía no se distingue en especie de la herejía, sino que es una extensión mayor. El apóstata va mucho más allá. Abarca la negación de todas o las principales verdades de la fe, pudiendo incluso caer en paganismo, judaísmo. Hermanos, hoy hay gente que son judaizantes. Y en los templos ustedes ven que tienen la bandera de Israel, tienen un arca por un lado, por aquí tienen un tabernáculo pequeñito, parecido al tabernáculo que había en el desierto, los querubines. Les encanta, hay iglesias así, hermanos. Y entonces a Jesús no le dicen Jesús, porque ellos son más santos y lo dicen, y dicen Yeshua. Son más santos que nosotros que decimos Jesús. Hermanos, la apostasía total comienza con el abandono de doctrinas fundamentales y crece todo ello hasta contaminar todos los aspectos de la fe. Hermano, esto no es un juego. Esto no es un juego. El hereje y el apóstata, eso no es juego. No debemos tomarlo así por así y reírnos de sus cosas, de sus graciosuras. Esos son los que les gusta decir, yo estuve en el infierno y allí yo vi a fulano que dice que es cristiano. Y ellos saben cosas de los hermanos de la iglesia y en lugar de llamarlos y aconsejarlos, aprovechan una predicación y dicen, yo vi a Andrés Astacio, yo fui al infierno y ahí había a Andrés quemándose. Pero es que ellos se enteraron que Andrés cometió un pecado y para no llamarlo lo dicen así desde el púlpito. Hermanos, eso no es un juego. Ahora, hay algunas lecciones que la iglesia a través de su historia
ha aprendido al enfrentar las herejías y la apostasía. Aunque la herejía y la apostasía son destructivas, pero han motivado el desarrollo teológico de la iglesia, obligando a los creyentes a fortalecerse en la verdad. Producto de todas las herejías que han surgido en medio del pueblo de Dios en la historia de la iglesia y a la apostasía, la iglesia se ha visto desde sus orígenes obligada a hacer concilios. Y ahí encontramos el concilio de Jerusalén, el concilio de Nicea, el de Trento, los cánones de Dort y muchísimas convenciones que se han hecho en la historia de la iglesia, porque hay que enfrentar la herejía y la apostasía. Entonces tenemos que decir qué es lo que sí es verdad. ¿Cuáles lecciones ha aprendido en la historia de la iglesia el pueblo de Dios al enfrentar las herejías y la apostasía? Hermanos, entender que cuando nosotros sabemos qué creemos, estamos vacunados contra el error. Hermano, tú tienes que saber qué tú crees. No basta con decir que algo es incorrecto, que algo es una falsa doctrina, que está mal. Hay que definir qué es lo correcto a la luz de la palabra de Dios. Digo, no, eso es mentira. Sí, pero ¿qué es lo verdadero? Entonces tú tienes que saber qué es lo que crees para poder saber qué es lo falso. Y debe ser con base en las Sagradas Escrituras. Es fundamental saber qué enseña la palabra de Dios con respecto a ese tema. No es que dice fulano, es que dice la Biblia. ¿Dónde lo dice? Porque hay mucha gente que se para. Porque las Sagradas Escrituras dicen, dime el versículo, dime la cita donde lo dice. Porque es muy bueno, hay mucha gente que dice, el Señor dice, ayúdate que yo te ayudaré. Dígame el versículo. Busque una concordancia y dígame el versículo donde está eso. Y otros, Dios bendice al dador alegre. ¿Dónde está ese versículo? El versículo dice que Él lo ama. El diablo cita las Escrituras. El diablo se las citó a Cristo, pero fue tan malo, porque el diablo es tan malo, en él no hay nada bueno. El diablo es absolutamente malo, que él tomó 2 versículos, les quitó la mitad y los pegó. Hizo un versículo de 2. Eso es falso. 2 medias verdades hacen algo falso. Ahí no se cumple, ¿verdad?, la tabla de verdad, de aplicarla ahí. La iglesia primitiva, en sus orígenes, ¿qué hacía la iglesia? ¿Qué tan esencial es ese tema para la vida cristiana, para nuestra fe? Porque a veces nos ponemos a discutir. Miren, hermanos, hay iglesias que la Santa Cena la hacen en el culto de la mañana porque no tienen culto en la noche. Porque están en ciudades donde transportarse en la noche es un problema y hacen la Santa Cena en la mañana. Para nosotros sería un santo desayuno. Pero nos vamos nosotros a poner a discutir con esos hermanos porque la hacemos el domingo en la noche y ellos el domingo en la mañana. Ya eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Hermanos, otra cosa que la iglesia ha aprendido en su historia es que los misterios de Dios no se explican, se creen, se predican y se protegen. Las cosas reveladas, ¿a quiénes pertenecen? A ti y a mí. Las ocultas, ¿a quién pertenecen? A Dios. Hermanos, donde Dios calla, ¿qué debemos hacer tú y yo? Callar. Y donde Dios habla, no nos quedemos callados. Mire, nosotros los seres humanos somos tan malos que donde Dios calla queremos hablar y donde Él habla nos quedamos callados. Sí, somos malos. Por ejemplo, está la doctrina de la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en el Nuevo Testamento, esa palabra, pero la doctrina como tal sí la encontramos en la palabra. Ahora, Dios, nosotros por la doctrina de la Trinidad entendemos
que es una sola naturaleza, comparten una sola, el Padre, el Hijo y el Espíritu comparten una sola naturaleza, pero hay tres personas. Dios ni a ti ni a mí nos ha explicado cómo Él hace eso, cómo eso es posible. Entonces, hay gente que escribe libros, fíjate, lo que sucede es que el Hijo entonces, no, y venden esos libros y se convierten en bestseller. Dios no se ha puesto a explicarle a nadie cómo las tres personas de la Trinidad tienen una sola naturaleza. Eso no Él no se ha puesto. Entonces, ¿por qué tú te quieres poner? Tú sabes más que Dios. La Biblia dice, Cristo dijo que el Espíritu toma de lo de Él y nos lo hace saber. Si el Espíritu no nos ha hecho saber eso, ¿de dónde rayos sacan todo eso? Y te escriben un libro de 400 páginas y te lo venden en Amazon. Y que, hey, fulano escribió un libro, mira, Verdugo, de la doctrina de la Trinidad. Muchísimas cosas las sacó él de su cabeza. Por ejemplo, hubo un señor llamado Sabelio que se inventó una doctrina que se conoce como modalismo sobre la doctrina de la Trinidad. ¿De dónde sacó Sabelio todo lo que se puso a predicar? Nosotros lo que tenemos que hacer es creer lo que dice la Biblia, predicar y proteger esa verdad, pero no sacar explicaciones de donde no están. ¿Qué ha aprendido la iglesia en toda su historia al enfrentar la falsedad? Que la buena teología no se produce con buenas intenciones. Dicen que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Ese es un dicho que tienen los impíos. Hermanos, el conocimiento de Dios no surge de tus buenas intenciones. Hay un personaje llamado Apolinar. Apolinar quería defender la deidad de Cristo, que Cristo es Dios, pero al defender la deidad de Cristo, puso por el suelo su humanidad. Él tenía una buena intención, pero hizo algo malo. Cristo es verdadero hombre, verdadero Dios. Ni uno más que el otro. Pero Apolinar, yo tengo que defender a Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Cuándo Dios te ha dicho a ti que lo defiendas? Es lo que dice que debemos contender ardientemente por la verdad. Pero Dios no necesita que tú y yo lo defendamos. Él se defiende solo. De hecho, Él es que nos defiende a nosotros. Si tú y yo no podemos defendernos a nosotros mismos. Pero a veces queremos, no, espérate, lo que pasa es, no, lo que dice la Biblia. Hermanos, puede ser que nosotros tengamos un deseo genuino de agradar a Dios, pero al mismo tiempo promovamos la mentira. Hermanos, mantente aquí. Tus buenas intenciones no son las que indican que algo es verdad o es mentira. Es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la palabra de Dios. Tú y yo lo que debemos es alinearnos con lo que ya está revelado en las Sagradas Escrituras. Hermanos, ¿qué ha aprendido la iglesia en toda su historia? Que debemos estudiar las Escrituras en comunidad. Hermanos, Dios nos salva y nos inserta en una comunidad, la iglesia, con su representación visible, que es la iglesia local. Los herejes se separan voluntariamente de la verdad de la vida, a pesar de ser confrontados con la palabra de Dios. Una de las características que tienen los herejes y los apóstatas es que ellos comienzan como llaneros solitarios. Pueden estar aquí sentados con nosotros en el culto, pero su mente está divagando por otro lugar. No le prestan atención a la predicación, o si le prestan es para vivir discutiendo con el predicador ahí sentado. Los herejes y los apóstatas, si hay algo que no les gusta, es la enseñanza en comunidad. Noten
El culto de la mañana es el culto al que más gente asiste, pero al de la noche, no, porque ya yo estuve en la mañana y no le gusta estar con el pueblo de Dios, y el miércoles yo oro en mi casa. Sí, tú oras en tu casa, pero la iglesia está reunida y Dios quiere que tú te reúnas con el pueblo de Él. Entonces, una característica de los apóstatas es que no les gusta estudiar la palabra de Dios, no les gusta ser enseñados por otros. Hermanos, el estudio de la palabra de Dios personal, tu devocional personal, tiene un valor incalculable. Pero tu interpretación, mi interpretación privada de las Escrituras no es perfecta. Por tanto, necesitamos a otros creyentes para evaluar nuestras conclusiones y madurar en el conocimiento de nuestra fe. Vamos a ver un par de citas. Primero a los Corintios 4:6. Dice: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Dice que debemos aprender a no pensar más de lo que está escrito. Yo tengo una pregunta. Dios ha descrito en la Biblia, se ha puesto a describir cómo es el cielo. Nosotros encontramos en Daniel, en Apocalipsis, en algunas porciones, descripciones de ángeles, de unas ruedas que tienen ojos por todo lado, etcétera. Pero hay gente que se pone a describir el cielo. Yo no sé de dónde salieron de que unos angelitos con pañales tocando arpas en las nubes. ¿De dónde salió eso? Eso es gente que se pone a pensar más de lo que aquí está escrito. ¿Qué dice 2 de Pedro 1, 20 y 21? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sabe que ese versículo 20 la Iglesia Católica le da una mala interpretación? Ellos dicen que tú y yo no podemos estudiar la Biblia en nuestras casas y interpretarla. Lo que significa ese versículo 20 es que cuando dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es que tú no puedes tener una interpretación y yo otra. Cada versículo de la Biblia tiene una sola interpretación. Una sola, y en eso debemos estar de acuerdo todos. Lo que puede tener es varias aplicaciones. Puede ser que en un momento se aplique a la relación de pareja, en otro momento a la relación en tu lugar de estudio, tus compañeros de trabajo. No es de interpretación privada, no es que yo tengo mi interpretación y tú tienes la tuya. Tiene una sola interpretación, varias aplicaciones. Pero cada versículo de la Biblia lo que dice es eso, ni más ni menos. ¿Qué ha aprendido la iglesia en su historia? Que debemos ser estudiantes de nuestra historia como iglesia. Hermanos, antes, con todas las precariedades que había, hoy nosotros tenemos Amazon, tenemos Google Libros, tenemos libros electrónicos en PDF. Hay millones de libros regados en internet y libros cristianos hay muy buenos. Pero hermanos, hoy los cristianos leen menos. Siempre tengo que traer a colación cuando yo llegué a los pies de Cristo por su gracia y llegué a esta iglesia. Siempre queríamos tener la Biblia, el himnario de la vida cristiana, una concordancia, un diccionario bíblico, leer la historia de grandes cristianos, la biografía de cristianos en la historia de la iglesia y la historia de la iglesia como tal. Pero hoy los cristianos tienen una tremenda ignorancia aún de la propia historia de su iglesia local. Hermanos, muchos de los errores que circulan entre los cristianos hoy son herejías, son apostasía
que la iglesia ya ha enfrentado y condenado en el pasado. Desconocer la historia nos deja sin las herramientas que predecesores nos han legado. Escuchar las voces del pasado nos ayuda a enfrentar las nuevas formas en que los viejos errores resurgen. Hermanos, hoy en día las herejías y apostasías son viejas. Lo que tienen es un ropaje nuevo y te la quieren vestir de nuevas revelaciones. Y que hoy somos cristianos progresistas. Bueno, yo no soy progre. Yo soy cristiano nada más. Y me gusta cómo se presenta Pablo, siervo de Jesucristo. Hermanos, todas esas herejías y apostasías han sido enfrentadas en la historia de la iglesia y tenemos la palabra de Dios, cómo la iglesia en su momento enfrentó esos errores. Hermanos, tenemos que estudiar la historia de la iglesia. Y tenemos que estudiar la historia de la Iglesia Bautista en la República Dominicana. De cómo los misioneros tuvieron que enfrentar cosas tanto para con los incrédulos como dentro de la misma iglesia que estaba iniciando. Cómo cosas han surgido dentro de las iglesias bautistas en la República Dominicana y cómo se enfrentaron en su momento para nosotros estar preparados y apercibidos. Hoy lo que hay son las mismas falsedades viejas con ropa nueva. Tenemos que estudiar la historia de la iglesia. Ahora, hermanos, ¿cuáles son las causas principales de la apostasía y la herejía? ¿Por qué hay gente que se convierte en un hereje, en un apóstata? Hay una razón sencilla: por el pecado. La naturaleza pecaminosa que tú y yo tenemos dentro. Déjame decirle que tú y yo podemos ser herejes y apóstatas en potencia. Tú y yo tenemos suficiente maldad en nuestros corazones para caer en cualquier falsedad. Decimos, no, eso es fulano porque a él se le ve y a ti y a mí quizás no se nos ve, pero Dios pesa los corazones. La apostasía es un alejamiento de la verdadera fe en Cristo. Y la herejía, un intento de buscar interpretaciones confiando en el juicio personal. Ahora, vamos a ver en esta mañana 4 causas principales, puede haber más, pero 4 causas principales de por qué surge la apostasía o la herejía en una iglesia. En esta puede ser, hermano, puede ser, déjeme decirle, se lo he dicho en otra predicación. Lo que se dice es que en una iglesia la primera generación abraza la verdad. La segunda generación, como está acostumbrada a la verdad, la da por sentada. La tercera generación comienza a perder la verdad y la cuarta generación se aparta totalmente de la verdad. Llega un momento que si no se hace lo que se debe hacer, una iglesia ya no es cristiana, sino que en ella hay cristianos. Son 2 cosas diferentes. Ese es el peligro. Primera razón de apostasía y herejía: la ignorancia de las Escrituras. Hablando de Israel, ¿qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué fue destruida la nación de Israel? Porque le faltó conocimiento del Dios verdadero. Israel tenía la ley y se desaparecía la ley. Y entonces venía un rey que decía, hay que reconstruir el templo. Y cuando estaban reconstruyendo el templo, encontraban el rollo de la ley. Nadie sabía dónde estaba la ley. Hoy tenemos la Biblia impresa y hay gente que esta es la hora que no sabe dónde está su Biblia. Que si usted llega de visita la busca del polvo que tiene. No es así, hermanos. De hecho,
Hay hermanos ahora mismo que usted le dice un libro de la Biblia y no lo encuentra nunca, y se acaba el culto y no encuentra nunca la cita. Por eso yo cuando doy clase de discipulado, lo primero que le enseño son los libros de la Biblia en orden, de 5 en 5. Pero hay gente que ahora mismo usted le dice dónde queda Joel y no sabe. De hecho, había un hermano que como no sabía se inventó de que el libro de Zapataniel. Sí, cuando yo llegué aquí a la iglesia, ayer no estaba aquí, pero él salía a predicar. Le decía, como dice el libro de Zapataniel. Sí, parece un chiste, hermano, pero eso es un peligro grande. Ignorancia. La ignorancia deliberada de la voluntad de Dios lleva a desviarse del camino correcto, de la verdad. Hermano, tienes que conocer la Biblia. El hermano José Manuel habló de eso, de gente que nunca ha leído la Biblia entera. De hecho, hay gente que solo ha leído Salmos, Proverbios, algunos libros del Nuevo Testamento. Hay gente que no lee Apocalipsis ni loco porque le tiene un miedo. Hay gente que le tiene miedo a Apocalipsis. Y leer Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas. Hay demasiado nombre. Hay gente que la Biblia debería tener muñequito para que la lean. Hay gente que nunca ha leído la Biblia. Tienes que conocer la palabra de Dios, conocer doctrina. Otra razón de la apostasía y la herejía es confiar ciegamente en los hombres. Poner toda la confianza en líderes religiosos sin investigar en la palabra de Dios por uno mismo, haciendo que las personas sean llevadas por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso está en Efesios 4:14. Hermanos, no puede ser llevado por doquiera de todo viento de doctrina. No puede ser un niño fluctuante. Hoy cree una cosa, mañana cree otra. Hay hombres, hermanos, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora en las iglesias, en muchas iglesias cristianas hay una moda. Y es que los pastores de esas iglesias, según ellos, todos ahora, de que eran brujos mayores. Ahora se paran y escriben libros y hablan más del diablo y de brujería que de Cristo. Y todos ellos supuestamente de que eran unos tremendos brujos, de que eran el grado mayor en brujería. Y le viven metiendo historia a los hermanos de que yo recuerdo una vez que me llevaron un muchacho y se convirtió en perro. Usted sabe que hay hermanos que creen todo eso disparate. Que esos pastores viven hablando de que de buenas a primeras se le convirtió en chivo. Hermano, hay gente que son niños. Niños. Creen ciegamente en lo que le dicen los hombres. Miren, hermanos, debe haber un equilibrio entre mi estudio personal de las Sagradas Escrituras y el estudio con la iglesia. Debe haber un equilibrio. Lo que me dicen en la iglesia, yo debo contrastarlo en mi estudio personal con lo que dice la Biblia, como los bereanos, ¿recuerdan? Pero lo que yo estudio en mi casa, yo debo también compararlo con lo que me enseñan. Debe haber un equilibrio. Confiar ciegamente en los hombres. Hay otros que se dejan llevar de los sentimientos o de las emociones. Hermanos, ¿qué dice Oseas? Que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Usted sabía que hay gente que cree que lo importante son las emociones, los sentimientos en el culto, en la vida, y que mientras más ignorante se es, más espiritual. Parece una contradicción, ¿verdad? Pero hay gente que se lleva de los sentimientos o las emociones. ¿Qué dice Romanos 10:2? Romanos capítulo 10, versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ¿qué? A ciencia. Hay gente que tiene mucho celo, pero no tiene conocimiento. Viven de las emociones y de los sentimientos. Hermanos, tener celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no garantiza estar en el camino correcto. ¿Qué dice segunda de Juan 9?
Segunda de Juan 9. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Cualquiera que se extravía y no persevera, no permanece en la doctrina de Cristo, ¿qué dice allí? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ay, que la doctrina divide. Sí, es verdad, hermano. Es verdad que la doctrina divide al falso del verdadero, al hereje del verdadero cristiano, al apóstata del verdadero cristiano, los santos de lo profano. Es verdad que la doctrina divide. Al piadoso del impío, al verdadero cristiano, al casi cristiano, que déjeme decirle que eso no existe. De que él casi es cristiano, a él nada más le falta todo. Todo lo que es un simple religioso. Un simple religioso. Es esencial servir a Dios con amor, con entusiasmo, pero también conforme al conocimiento correcto, el cual se encuentra en la palabra de Cristo. Hermano, doctrina. No, porque es que yo no soy pastor ni predico, pero si eres evangélico tienes que conocer a Dios. Doctrina lo que significa es enseñanza. Y teología no es más que el estudio de Dios. Y todo el que estudia la palabra de Dios está practicando teología. Un teólogo, ese es un título. Un teólogo es un señor que tiene una toga, un birrete y que sabe mucho. Otra razón por la cual hay muchos que caen en herejía y apostasía es porque elevan los deseos personales sobre la palabra de Dios. ¿Qué dice 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4? Porque vendrá tiempo, y yo creo que estamos en ese tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, no la soportarán, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos pecaminosos, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán ¿a qué? A las fábulas. A las fábulas, teniendo comezón de oír, porque hay gente que lo que quiere es que les rasquen el oído. Usted ve lo que pasa con los perros y los gatos cuando tienen pulga y garrapata. Hay un amigo que Raiza conoce bien, el pulgoso. El pulgoso cada vez que ve a uno le dice, rácate atrás de la oreja. Pues hay gente que espiritualmente quiere que le rasquen atrás de la oreja. Por eso dice que se amontonan. Es que se echan sobre ellos maestros que les gustan porque les complacen sus deseos con las predicaciones. Buscan enseñanzas que agraden a los propios caprichos, incluso si esas enseñanzas contradicen la Biblia. Apartan de la verdad del oído y se vuelven a las fábulas. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Sí, pero es que él parece más cristiano que muchos de los que están en la iglesia. Sí, pero tú vas a tener de suegro al diablo. Mientras que con ese cristiano el suegro tuyo va a ser Dios. Si tú te casas con un incrédulo, ¿de quién es hijo el incrédulo? De vuestro padre el diablo. ¿A quién tú vas a tener todo el tiempo metido en la casa? Al diablo. Y cuando ese incrédulo un día diga que quiere poner el festival de bachata. Recuerdo cuando yo viajaba estudiando con Víctor Mateo, Jovino, un grupo, cuando viajábamos en guagua teníamos que chuparnos el show de los Vargas. Entonces cuando un impío te quiera poner el show de los Vargas, y que tú sabes que yo soy cristiano, sí, y tú sabías que yo era impío. O sea, y si tú le predicas en contra de lo que le gusta, entonces buscan a alguien que le diga, no, sigue para adelante, todo eso está bien, a ti nadie, tú eres un guerrero de Dios, tú eres una princesa del Altísimo, y Dios le da sus mejores batallas, sus mejores guerreros. Y ahí es que voy, esa es la iglesia que me gusta. Hermanos,
Les voy a dar algunas características brevemente por el tiempo que nos llevan a reconocer a los falsos profetas, a los falsos maestros, a los apóstatas, a los herejes. La Biblia da algunas advertencias. Les voy a dar como 6 o 7, pero rápidamente. Contradicción de la Biblia. Hermano, todo el que predica algo contrario a lo que dice la Biblia es un hereje, un falso maestro o un apóstata. Todo el que diga algo contrario a la palabra de Dios. Y algunos aparentan hablar de parte de Dios. Una característica son falsas profecías, que dice Deuteronomio 18, 21 y 22. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción, es un presumido, la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Que hay gente que le tiembla la boca para decir que ese es un falso. Dígalo claro. Había un cantante llamado Julio Melgar. A Julio Melgar le dio cáncer. Y cada vez que lo invitaban a una actividad le profetizaban. Una vez hicieron un círculo y le profetizaron que Dios lo iba a sanar y que de ahí en adelante era que iba a hacer cosas grandes. Hermano, Julio Melgar se murió. Al candidato que mataron en Colombia, en un culto le profetizaron: Dios me ha mostrado, con la mano puesta en la cabeza de él, Dios me ha mostrado que tú vas a ser presidente de Colombia. Le dieron un tiro. Después a la familia le profetizaron en un culto: Dios lo va a levantar de ahí. Es un cuerno herido, pero va a ser levantado de ahí. Hace días que lo enterraron. Usted sabe que es lo triste, que la gente que está en las iglesias que pastorean a esos predicadores siguen yendo a esa iglesia. Debieron vaciar esas iglesias, hermano. Y gente que se pone a dar fecha y no pasa la fecha, no sucede nada. Y gente sigue creyendo y ofrendando para esa gente. Por eso yo creo lo que dijo un predicador, que Dios permite a los falsos para que engañen a los que se van a perder, para que esa gente le caiga atrás. Sus frutos, que dice Mateo capítulo 7 versículos 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo que da frutos malos. No es viceversa, hermano. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios? No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué hace Dios? Es cortado y echado en el fuego. Eso no es juego, hermano. Así que por sus frutos los conoceréis. El fruto, hermano. Los falsos profetas se disfrazan de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Tienen un carácter y un estilo de vida contrarios a los de un verdadero siervo de Dios. Su carácter y su estilo de vida no es propio de un siervo de Dios. Pero hermano, hay algo interesante que nosotros no tomamos en cuenta a veces. Esa expresión, por sus frutos los conoceréis. Tampoco producen discípulos piadosos, santos y temerosos de Dios. Ellos mismos ni hablan ni viven como verdaderos siervos de Dios, no tienen un carácter como el de un siervo de Dios, pero la gente que anda con ellos y que los sigue, tampoco tienen una vida de piedad, tampoco tienen un corazón inclinado a Dios.
tienen sutileza en el engaño. ¿Qué dice Judas 1:4? O Judas 4, nada más tiene un capítulo. Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, aunque alguien quiera decir lo contrario, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Son sutiles en el engaño. ¿Qué dice 2 Corintios 11, 13 y 14? Porque estos son falsos apóstoles. Hermanos, no le tiemble la boca. Son impíos y falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Lo que tienen es un disfraz. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermanos, Satanás no tiene cuernos y una cola larga y un tridente en las manos y que puyando gente en el infierno. De hecho, Satanás no está en el infierno. Él un día va a ser echado al lago de fuego. Satanás está afuera molestando. Y sus demonios y él pueden estar aquí ahora mismo en el culto. Son espíritus. Pero no le tiemble la boca. Satanás se disfraza como ángel de luz. La apostasía y la herejía a menudo son sutiles. Los apóstatas entran encubiertamente y Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Quizás no niegan la verdad abiertamente, sino que la tergiversan, la tuercen para adaptarla a su propia agenda. Le ponen una cosita a la verdad o le quitan una cosita. Dice, bueno, hermanos, cuando alguien diga un versículo, alguien dice un versículo de memoria que no lo dice como es, no le diga amén. Él no ha dicho el versículo. Él ha dicho algo parecido al versículo. Ahora, si yo digo una cita, hay un versículo que más o menos la idea es, pero si yo digo una cita, debe ser esa cita. Entonces, si se para cualquiera, sea un niño, y dice un versículo todo raro, amén, usted está diciendo así es, así sea, y no es así, es como está aquí. Pero nos emocionamos, ay, qué lindo se ve ese niño, el nietecito de Amado, qué bello. No, sea quien sea. Las características morales. El hermano Amós leyó al principio en Judas 4 al 8, pero si usted lee desde el 4 o Judas completo, usted va a ver las características morales de los apóstatas y los herejes. Judas, inspirado por el Espíritu Santo, los describe como impíos, moralmente pervertidos, niegan a Cristo, murmuradores, querellosos, autocomplacientes porque no tienen dominio propio, usan palabras arrogantes y les gusta halagar a la gente. Son limpiasacos espirituales. Lea Judas para que usted vea allí cómo Judas, inspirado por Dios, describe a los falsos. Léalo allí. Léalo. Niegan a Jesucristo, hermanos, y esto es una característica común de los herejes y los apóstatas. Ya leímos Judas 4, dice que ellos niegan al Señor Jesucristo, lo niegan. Pero Tito 1, 15 y 16, ¿qué dice? Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están ¿qué? Corrompida. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Los apóstatas niegan a Cristo, ya sea de manera explícita o a través de su comportamiento. Hermanos, ¿qué dijo Cristo? Aprended de mí que soy ¿qué? Mansos y humildes de corazón. ¿De quién es que nosotros debemos aprender? Es de Cristo. Pero ellos niegan a Cristo. De hecho, hay uno que dice que Él es Cristo, la reencarnación de Cristo. ¿Y sabe qué es lo duro? Que tiene una iglesia con más gente que esta.
y el templo es más grande. Pero ¿sabe qué? Usted y yo podemos estar debajo de una mata, pero vamos para el cielo. Porque hay gente que dice, ay, pero, y mira lo que... No importa, el asunto es su relación con Dios, no el tamaño del templo o de la gente que tenga, que hace que tenga mucha gente que se vaya para el infierno, aquí haya 3 que van para el cielo. Niegan a Cristo con sus palabras y su vida. Hermanos, todos los apóstatas chocan con 2 doctrinas, básicamente. Tergiversan toda la palabra de Dios. Pero básicamente usted se da cuenta con 2 doctrinas. La de Cristo y la del Espíritu Santo. Chocan con esas 2 doctrinas. Y nosotros los bautistas a veces no queremos hablar del Espíritu Santo, entonces los falsos hablan mal del Espíritu Santo. Por último, son gentes que causan divisiones y tienen una mentalidad mundana. ¿Qué dice Judas 19? Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu, son sensuales, viven de los sentimientos, de las emociones, no son dirigidos por el Espíritu Santo. Leía la cita de alguien que dijo que hoy en día hay muchas iglesias que no están creciendo, sino que están engordando con los miembros de otras iglesias. Hoy en día hay gente que no sale a la calle a predicar el evangelio, pero agarran a Marioniris y saben que ella se congrega aquí y le dicen, sí, yo sé que tú vas a esa iglesia, que tú eres cristiana, tú eres una verdadera hija de Dios, pero para que se vaya para donde ellos, entonces dicen que su iglesia está creciendo. Ok, ese grupo puede estar creciendo, pero nosotros predicamos el evangelio para que crezcan los que van para el reino de los cielos. ¿Usted cree que el reino de los cielos crece si nosotros sacamos gente de otra iglesia para que vengan aquí? Se mantiene el mismo número, lo que hace que baja allá y sube aquí. Hermanos, ¿qué pasa con la marea? Cuando es de noche en un lugar, la marea sube. ¿Por qué la marea sube donde es de noche? Porque bajó donde es de día. Entonces así es, así son muchas iglesias, están engordando porque están siendo divididas. Aquí llegaron unos líderes de una iglesia, hermanos, y prácticamente dividieron una iglesia aquí en Atomayor. Comenzaron a llamar gente de esa iglesia para invitarlos a algunas actividades. Se los llevaban para el monte, por allá le quitaban los celulares, lo acostaban en el suelo en unas mantas y comenzaban a hacer de que una regresión, a recordarse de cuando eran niños, de todos los pecados que habían cometido, porque hasta que no confesaran todos los pecados que habían cometido no eran salvos. Hermanos, yo se lo he dicho en otras ocasiones. A mí me invitan a predicar, a dar una charla en otra congregación, yo hablo con el hermano Amós. Nunca he ido a una actividad que me inviten sin yo consultarlo con él. Primero oro y consulto con él. ¿Cuántos años yo tengo en esta iglesia? 45 años. ¿Cuántos tengo predicando? 44. ¿Soy yo autónomo? No, yo me debo primero a Dios y segundo a esta iglesia. Yo tengo que rendir cuenta a esta iglesia y a los líderes que están en esta iglesia. Los falsos, ellos son sus propios líderes. Son pastores a sus propias expensas. Hermanos, la apostasía y las herejías seguirán existiendo. Y la Biblia así lo dice. ¿Qué dice 2 Tesalonicenses 2:3? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, se está hablando de un personaje, la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 2 Timoteo 3:1-5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué serán peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Hermanos,
las herejías y la apostasía no van a desaparecer, porque la idea del diablo es desacreditar a Dios, desacreditar la iglesia y desacreditar la palabra de Dios. Que tú y yo respetemos a Dios y a su palabra. Y eso no va a disminuir. Por ello es de vital importancia ahora, más que nunca, que cada creyente ore por discernimiento, combata la apostasía y las herejías y contienda fervorosamente, fervientemente, por la fe que una vez y para siempre fue entregada a los santos. Los creyentes están llamados a estar firmes y a conservar las doctrinas que les han sido enseñadas en la palabra de Dios, que dice 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened, agárrala, la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Lo que está aquí, hermanos, debemos retenerla, abrazarla, hacerla nuestra. Dice que la palabra de Cristo more en abundancia, que debe vivir, hacer casa en nosotros. Hermano, coja la palabra de Dios, métala en su corazón y solo déjela salir para predicar. La misión de la iglesia, y hermano, esta iglesia, esto es para esta iglesia. La misión de esta iglesia es pasar la santa doctrina, la única verdad, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, igual que nos ha sido entregada a nosotros. Y los más viejos en la fe, tenemos que pasar la doctrina a los nuevos creyentes, a los jóvenes de la iglesia, para que la abracen también. Esto requiere un estudio continuo de la palabra de Dios, una vida de obediencia e intimidad sincera con Dios y la disposición a defender la verdad frente al error. Hermanos, el corazón del problema de la herejía y la apostasía no es solo un error intelectual, sino la arrogancia espiritual. La herejía surge y la apostasía cuando un corazón caído decide qué partes de la Biblia son aceptables, moldeando la verdad de Dios según sus propios deseos. No es la ignorancia, sino la soberbia que prefiere la lógica personal a la revelación de la palabra de Dios. La apostasía es la culminación de un proceso, el abandono total de la fe. Comienza con pequeñas distorsiones que con el tiempo erosionan los cimientos de la creencia, de la fe, llevando al corazón a encontrar más consuelo en el mundo que en Cristo. Hermanos, tres cosas para protegernos, y con esto termino. Conocimiento de la Biblia. La ignorancia es la puerta de entrada al error. Debemos estudiar la palabra diligentemente, no solo leerla. La iglesia, necesitamos a nuestra iglesia. El hereje es un solitario o se inicia en solitario. No valora lo suficiente el congregarse con sus hermanos en la fe. La iglesia es un antídoto. Necesitamos a otros creyentes para que nos corrijan y nos evalúen. Y hermanos, necesitamos humildad. Debemos aceptar que hay misterios de Dios que no podemos arreglar o entender completamente. Hermanos, hay cosas en la palabra de Dios que nunca debajo de las nubes vamos a entender en este cuerpo. ¿Sabe qué debe eso motivarnos? A seguir aprendiendo, no a tergiversarlo. En esencia, la batalla contra la herejía y la apostasía no se gana solo con conocimiento, sino con humildad y dependencia total de Dios. ¿Confías más en tu propia razón o en la verdad revelada por Dios? Es importante que determines eso, porque de eso depende tu vida eterna. Dios les bendiga.